Buenas, buenas. Hola, Vane. ¿Cómo va? Para que me ponga en la otra pantalla. Acá estoy. Bien, Vane. ¿Cómo va? Así. Llegamos. Ay, por favor. Para que pauseo la grabación. Ahí está. Podemos grabar, claro, grabar un audio, ¿no? Vane. Sí, a ver cómo podemos hacer. Hoy es 10 y... Podemos hacer 10. esto, por ejemplo. Lo estoy pensando. En el. Ella se Sí, te puede escucho. contactar por WhatsApp. Estoy pensando. Ella se puede contactar por WhatsApp, hacer videollamada. Pero lo que pasa es que si yo lo hago desde acá, va a rebotarle, pues yo voy a hablar y ella lo hace igual. Capaz que si yo hablo, lo tendrías que hacer vos. Entonces no sé si vamos a Bueno, poder. entonces, hay una opción, claro, de que hagamos una videollamada, de que yo haga la videollamada. Con ella, claro. Ella desde Y WhatsApp yo, escucha, hay que ver cómo escucha, pero. pero, bueno, dale, ¿Sí? a ver, le voy a Pues encima escribir. yo tengo estos, entonces no me escucharía si la Pará. llamo yo. Ahí le mando a ella. Claro. Nati. Vemos eso y arrancamos. Así usamos el tiempo y las chicas también que se sumaron en horario. Mientras yo voy a compartir pantalla. Creo que esto funciona bien. Vos avísame, Ro, cuando Ahí estoy estés. hablando con Nati. Yo creo que sí es eso. Si vos llamás y el volumen de tu compu está alto, ella va a poder escuchar. O Es lo sea, que- volumen de mi compu alto y el del celu lo modifico o no hace falta. No. En vez de vos Listo. estar, vos harías esto, la pondrías a ella acá y ella miraría y escucharía, o Bien, la pones cerca que vea dale. la diapo. Se me ocurre, estoy pensando, es como una, así, Voy a hacer el llamadito. dale, te va a convenir silenciarte, igual yo sí silencio acá. Estamos exprimiendo la tecnología, chicas, para que nos funcione. ¿Cómo estás? Mientras aprovecho, si tienen para anotar, sería genial, porque hoy vamos a hablar un poco nosotras, y es un poquito, no teórico al 100%, pero sí hay cosas eh, para anotar y para tener a mano. Ro, yo te silencié, pero haceme así si va todo bien. Hay que avisarle a Nati que vamos a ver un video muy cortito, pero eso pues yo lo subo ahora en el grupo para que lo puedan ver también. Bueno, estamos ahí, Pau y Italia, ¿están por ahí? Las escucho. Perfecto, genial. ¿Y Pau, estás? Sí, profe, estoy Perfecto. Bueno, lo que empezamos a ver la semana pasada tenía que ver con reflexiones, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vinimos haciendo con Rob este trabajo por prácticas? Es decir, trabajamos primero con las prácticas, si no me equivoco, de la lectura, después hicimos práctica de la escritura, prácticas de la oralidad y nos quedaba una de las bien difíciles, que son las reflexiones sobre el lenguaje, que también es una práctica, ¿sí? Lo que pasa es una práctica diferente, porque trae contenidos como muy específicos. Si se fijan en lo que les estoy compartiendo, ahí dice de la gramática oracional al uso, reflexión y sistematización. Poder entender este título implica entender el enfoque, así que lo que vamos a hacer hoy con Ro es explicarles precisamente esto. Ro, cuando vos quieras me interrumpís, ¿sí? Yo creo que no va a haber drama de que se acople y eso. Antes de arrancar, cuando nosotros las primerísimas clases, si ustedes en Lengua 1 vieron las prácticas de lenguaje, y se habló bastante sobre esto de prácticas, de poner en práctica, de comunicarse, de personas reales que están en situación de intercambio comunicativo, hablamos mucho también de cómo antes se llamaba lengua, mucho antes se llamaba castellano, lenguaje, y después pasó a ser prácticas de lenguaje. Cuando antes se denominaba así, era porque lo que se pensaba fuertemente era que uno enseñaba como un montón de reglas, normas, reglas, había que enseñar a usar, ¿sí? Algo que existía. Entonces los chicos en cada año tenían que saber usar cada vez mejor ese lenguaje que estaba como por fuera, ¿sí?
Cuando se empieza a hablar de prácticas, decimos, bueno, no, las prácticas de lenguaje existen desde el momento en que el sujeto se comunica. O sea, ya los chicos chiquitos están usando el lenguaje para comunicarse. Están leyendo como pueden leer, están escribiendo como pueden, y están incorporando algunas reglas en la medida que la van usando. Durante mucho tiempo se pensaba que solo había que enseñar gramática oracional. Y acá seguro se van a acordar, sujeto y predicado, analizar la oración, marcar de la mayúscula al punto. Eso se llama gramática oracional, es decir, se agarra una oración, cualquiera fuese, y se la analiza. Cómo están las palabras, cómo se relacionan, qué tipo de palabras son, si están, en qué género están, en qué número están, si son verbos, si son sustantivos, si son sujetos, si son predicados, si hay adverbios, si lo que fuera. Es como que uno analizara eso casi como si fuera matemático, el análisis. Lo que se empezó a estudiar luego es que en realidad nosotros no estudiamos, no aprendemos el lenguaje así por oraciones sueltas, sino que lo usamos. Entonces se empezó a hablar de una gramática textual, de los textos, ¿sí? Como entidad, como unidad. Y acá lo que plantea el enfoque, y esto es importantísimo, es que para poder aprender esos contenidos no es solo que yo venga en un pizarrón y ponga los sustantivos, son las palabras que designan bla, 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 bla. La S se escribe cuando termina en oso. La tilde van las palabras, sí. No es eso, sino usarlo. Todo lo que hicimos con Roster es reforzar esta idea que las prácticas son prácticas porque se ponen en práctica, o sea, se usan. Una vez que las estoy usando me encuentro con situaciones que me generan alguna duda, ¿sí? Alguna pregunta, o de pronto no sé con qué letra va, porque digo, che, acá no me acuerdo si es B corta o B larga, o esta oración no me cierra, no la estoy entendiendo, ¿qué hago? O acá se me repiten las palabras, ¿cómo resuelvo este problema? Ese es el uso. Y cuando estoy usando, y estoy usando tanto el lenguaje, sea porque lo escribo, porque lo estoy leyendo, me empiezo a reflexionar, a pensar acerca de esas reglas que tiene el lenguaje, que están a la vista cuando uno lo empieza a usar, ¿sí? Como cuando uno empieza a usar cualquier cosa, todo lo que usamos tiene reglas de uso, bueno, el lenguaje es lo mismo. Cada vez que uno lo va usando, va reflexionando sobre aquello que hace, y ahí el docente es el que ayuda en esa reflexión, ¿sí? No es que los chicos a los 7 años están llenos de preguntas sobre si va con B corta o B larga. Esa pregunta llega porque hay un docente al lado que le está diciendo, mira, fíjate esta palabra cómo se escribe, mira, viene de la familia de palabras de casa, así que casona debe usar la misma letra, la S. Sin embargo, casa de el casa, un venado, va con Z, porque es otra cosa. Siempre hay un adulto ahí que ayuda a pensar esa reflexión. Y termina con la sistematización, que es un concepto que seguro, y acá esto no quiero pifiarla, pero estoy segura que en matemática también se habla de sistematización, cuando uno llega a ciertas conclusiones parciales, ¿sí? Entonces va analizando un problema matemático y resuelve, por ejemplo, propiedades del triángulo. Entonces sistematiza algo de lo general a partir de algunos casos particulares. Les voy a mostrar ahora un video, no sé si nos va a ver bien Nati. El video lo que hace es explicar, es un especialista, y lo que va a contar, y después el video, vamos a ver si se entendió, va a explicar esto. Cuando empezó, se hizo el diseño nuevo, ya en el 2004, y se empezó a hablar de los quehaceres, y se empezó a hablar del constructivismo, esta idea de que se va construyendo el conocimiento, una primera interpretación fue, bueno, entonces no hay que enseñar más sujeto y predicado. Entonces ya no hay que enseñar más las reglas ortográficas. Los chicos solitos, aprendiendo a leer y escribir, las van a aprender. Y no era tan así. Entonces lo que hace esta especialista es decirnos, bueno, no es tan así, sino que hay que enseñarlo diferente. Rob, avísame cualquier cosa si no se escucha. Creo que se va a escuchar. Por la duda. Yo creo que hubo un gran malentendido al comienzo de los tiempos del enfoque hace ya 10 años, que fue pensar que desde el enfoque didáctico de los documentos curriculares se proponía que no se enseñara más gramática. En realidad no es así. Lo que sí proponen los diseños curriculares y los NAP es que se enseñe de otra forma. Y la forma es una forma contextualizada. O sea, de lo que se trata es de no enseñar conocimientos gramaticales por sí mismos, porque sí, sino de tratar de ir cada vez más a una enseñanza que privilegie el uso de los elementos de la lengua, que los contextualice, para que cobren sentido en el marco del discurso, es decir, de las producciones escritas y orales de los chicos. Entonces, sí a la enseñanza de la gramática y también de otras dimensiones del lenguaje que no son estrictamente la morfología o la sintaxis, sino que tienen que ver
con, por ejemplo, la adecuación, qué registro, qué léxico se utiliza según el ámbito de circulación, el propósito y el destinatario, qué tramas textuales predominan y qué características tienen, cómo cohesionar textos, cómo pensar en cómo progresa el tema en un texto. Es decir, hay muchas dimensiones, no es solo lo morfosintáctico, digamos, o la ortografía, que también está considerada. Lo importante acá es que todos esos temas que nosotros llamamos de reflexión sobre el lenguaje y que involucran todas estas dimensiones que acabo de mencionar, se integren como necesarias, como funcionales a la lectura y escritura de los géneros discursivos que estamos trabajando. Porque lo que circula socialmente, lo que los chicos tienen que leer, escribir, no son ni palabras sueltas, ni oraciones sueltas, ni pedacitos de palabras sueltas, ni letras sueltas. Lo que circulan son discursos. Y lo que tenemos que enseñarles es a interactuar críticamente, reflexivamente y de manera cada vez más autónoma con eso que circula socialmente y con lo que se van a tener que enfrentar en el ámbito que sea, desde la vida cotidiana hasta en la escuela secundaria, cuando continúen sus estudios o en un trabajo. Bien, las escucho, a ver, ¿qué idea les queda de esto que trae la especialista? ¿O qué recuerdan ustedes como ustedes aprendieron cuestiones referidas a gramática, por ejemplo? Pau, Talia. Sí, pienso que me parece que en algún momento de la historia, de las prácticas del lenguaje, de la enseñanza en sí, eh, algunas cosas fueron malinterpretadas, como dijo la especialista, y por ahí se sacaron algunas cosas que por ahí, no sé, me da la impresión que habían sido algún momento funcionales para ese momento y no se las colocó o ya no se las enseñó y se dejaron de lado esos conocimientos, esos saberes, pero no era porque, o sea, no es porque se murió el paradigma ese, no podemos utilizarlo más, sino es darle otro uso en un contexto actual, digamos, en el contexto en el que estamos. Igual porque no me puedo concentrar mucho, hay muchísimo ruido de la calle, de todos lados, pero algo así, ¿entendés? Como que hay que hacer un revisionismo de determinados contenidos y reinterpretarlos para volverlos a enseñar de otra manera. No sé si se me explica. Es excelente. De hecho, usaste una palabra clave. Dijiste dos cosas interesantes que creo resumen lo que dice la especialista también. Por un lado, no es que ya está, no hay que enseñar más gramática ni ortografía, sino que eso sigue, porque el lenguaje funciona con una gramática y con una ortografía específica, como cualquier idioma, como cualquier lenguaje. Y trajiste la palabra que creo que resume bastante, y es contexto. O sea, lo que hay que enseñar es esa ortografía y esa gramática en un contexto. Lo que decía ella, no es que los chicos van por la vida aprendiendo palabras sueltas. Cuando estén en alfabetización inicial lo van a ver, no es que se aprende, los chicos chiquititos empiezan a decir mi mamá me mima y es lo único que dicen. O sea, los chicos interactúan con los textos y con los discursos desde siempre. Lo que hay que hacer es reflexionar sobre cómo se usa, ¿sí? Esa reflexión es interesante, reflexionar sobre aquello que estamos usando. Entonces, de pronto, cuando ella lo dijo en el video también, no es solo identificar dónde hay un sustantivo. También implica la reflexión sobre el lenguaje, decir, bueno, tengo que hacer una carta a la directora de la escuela. ¿Qué palabras voy a usar? ¿Le voy a poner hola Susana? ¿Le voy a poner estimada señora directora? ¿Voy a decir autoridad de la escuela? ¿Qué palabras voy a usar? Aunque sepa escribirlas, ¿sí? Todo eso tiene que ver con cómo se reflexiona sobre aquel uso que hacemos del lenguaje, ¿sí? Y es interesante esto, es verdad que históricamente hubo un momento con el nuevo enfoque en el que no se supo bien qué hacer. Sujeto y predicado, gramática oracional está en el diseño, ¿sí? En el cuadernillo lo van a ver, hay una tablita que dice en qué parte está. Lo que hay que entender es que no es que marzo, séptimo grado, me pongo a enseñar sujeto y predicado. Lo tengo que enseñar en función de un contexto, y al final ella lo dice, en el contexto de las prácticas de lectura y escritura, como todo lo que hacemos en la materia, ¿sí? Ahora, también esto da para reflexionar de cómo impacta el cambio del enfoque de la enseñanza en un contenido.
Porque es verdad que la interpretación fue, bueno, en la escuela primaria ya nos enseña más gramática, y eso tiene que ver con algunos obstáculos de entender el enfoque, ¿no? Hubo un cambio, una transición de un enfoque de enseñanza a otro, no se entendió bien, porque también es un rol del Estado, del Ministerio de Educación, de acercarnos capacitaciones para que también los docentes los docentes podamos entender en qué consiste ese cambio, ¿no? Digo, hago cargo no a los docentes, sino también a la formación, como es, che, ¿cómo impacta? Como que está bueno tenerlo en cuenta. ¿Cómo impactó decir, bueno, esto ya nos enseña así, porque ha arrojado resultados que no son muy positivos, vamos a enseñarlo de otra manera? Y fue ahí como un hueco y una transición que hizo que muchos y muchas crean, bueno, no se enseña más gramática. Exacto, exacto. Nosotros lo que pensamos con Ro cuando pensamos en esta clase es que muchas veces cuando ustedes estén haciendo talleres de práctica, y ni hablar cuando estén en la escuela, pero cuando estén en la escuela van a tener mayor margen de libertad respecto a esto, pero algo de lo que ocurre, y no sé si a Ro a vos te pasó, pero a mí me pasó mucho en los talleres de mi práctica, cuando me formé como docente, que llegaba a la docente o al docente del grado que me tocaba y me decían, bueno, te toca Kake, Kiko, Ku, y los sustantivos, ponele, llegabas en segundo ciclo y te decían, bueno, tenés que hablar del uso de la Z y adverbios, y leyendas. Eso me daban esos contenidos. Entonces yo tenía que encontrarle alguna vuelta para poder leer leyendas que vean adverbios y que usen la Z, por ejemplo. Era como rarísimo, era como hacer una coreografía con los contenidos. Era muy raro. Pero a veces pasa que son contenidos que están en el diseño y que muchos docentes no tienen como claridad de cómo verlos. Entonces, cuando no está integrado, uno va como practicante y te dicen, bueno, enseñar sustantivos comunes y propios. Y decís, ¿qué hago con eso? Lo que queremos decirles acá, y que entiendo que esta es la última vez que tienen prácticas de lenguaje en el profe, y por eso nos parecía muy interesante todo lo que está en el cuadernillo, porque hay como algunas líneas para tener ahí en cuenta. Hay un artículo de Jimena Dib. Jimena Dib es una especialista también en esto, que trabajó en el diseño curricular y en las progresiones de aprendizaje, que algo de esto hablamos en su momento. Y ella arma un artículo que se llama, como está ahí abajo, Criterios didácticos para planificar la reflexión gramatical en el segundo ciclo, que es donde más contenido lingüístico hay, más pesado se hace, ¿sí? La gramática es más densa, y muestra algunas situaciones, por ejemplo las que están acá. Se reflexiona sobre el lenguaje cuando, por ejemplo, se generan dudas sobre el uso del lenguaje. Esto que decíamos antes, los chicos y las chicas están escribiendo no sé, una historia o están escribiendo una carta y no saben cómo expresarse porque quizás usan cosas de la oralidad en un escrito, por ejemplo. Entonces ahí viene él o la docente y dice, bueno, pero a ver, ¿te parece esto acá? ¿Qué tipo de palabra tenemos que usar? ¿Cómo deberían ser las oraciones? ¿Sí? Eso se reflexiona sobre el lenguaje. Otra cuestión es cuando se están revisando o analizando textos. Hace algún tiempo dijimos que cuando uno escribe, se van cumpliendo 3 momentos que a veces ocurren al mismo tiempo, que es pensar lo que voy a escribir y revisar. Cada vez que yo reviso estoy mirando esto. La oración no se entiende, la oración quedó muy larga, la tengo que acortar. Acá no sé si una coma o un punto, esto va entre paréntesis. Esta palabra la repetí, tengo que buscar un sinónimo. Este verbo lo puse mal, porque me perdí. Estaba hablando en pasado y ahora empecé a usar el presente. Todo eso es reflexión sobre el lenguaje. Y es lo que hay que hacer cuando uno está en clase. Perdón, lo que sería concordancia verbal, Exacto. la cohesión, la coherencia. Exactamente, Sí. que ella lo dice también en el video. La cohesión y la coherencia, coherencia tiene que ver con que responda a aquello que estoy queriendo decir. O sea, si estoy escribiendo un instructivo, lo que tengo que lograr es que sea coherente y que yo pueda lograr esa instrucción que llegue a su fin, digamos. Estoy haciendo una receta de cocina de poder que se entienda, ¿sí? Y la cohesión es que las ideas estén conectadas de forma tal que sea fácil y comprensible la lectura, ¿sí? Fíjense que después dice, se hace un corte para volver sobre lo hecho. Cuando hay una recapitulación, estamos leyendo una novela en capítulos, por ejemplo, y nos ponemos a hacer resúmenes y analizamos cómo están escritos los resúmenes, esa es una opción. Se registran de diferentes maneras los conocimientos alcanzados, esto es importante. Estamos viendo adjetivos porque estamos, no sé, escribiendo cuentos y describiendo muchos personajes, armamos una galería de personajes y empezamos a ver que estamos usando adjetivos que nos sirven para caracterizar a los personajes. Entonces después de esas clases yo puedo ir al cuaderno o a la carpeta y poner los adjetivos, me permiten,
describir las características de los personajes. Ahí ya no estoy hablando del cuento, estoy hablando de gramática, de un contenido que es clase de palabra, adjetivos, ¿sí? Se consulta distintas fuentes lingüísticas y los propios registros, se ponen en cuestión los saberes que se tienen en el momento frente a un nuevo desafío. ¿Ven? Hay como varias cuestiones. Acá hicimos una selección, pero algo que creo, teniendo en cuenta el tiempo, fíjense la pregunta, está bueno es la selección porque ella lo que hace es presentar esto que es muy teórico, pero en formato pregunta-respuesta, que suelen ser las preguntas que nos hacemos los docentes cuando estamos con estos contenidos en la cabeza. ¿Cuál es el orden y la progresión para planificar las situaciones y temas gramaticales? O sea, ¿cómo arranco? ¿Sí? Me dan el grado, tengo 2 meses para estar ahí porque hago una suplencia y me dijeron tenés que enseñar sustantivos. Fíjense que ella pone, pensar un recorrido que parta de las situaciones de lectura, escritura y oralidad. O sea, siempre reflexionamos, volvemos al principio, cuando lo usamos. No llego yo el lunes a las 8 y pongo sustantivos. Como mucho, leo un texto, analizo la información que hay, empiezo a pensar qué palabras aparecen ahí, y ahí voy viendo que esas palabras se llaman sustantivos, que esos sustantivos pueden ser de diferente tipo, bla, 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 bla. Siempre partiendo de situaciones de lectura, de escritura o de oralidad, de algo que se dice. Y fíjense que después dice, ¿qué significa sistematizar? Sistematizar es trascender, esto está escrito complejo, pero es bien simple, trascender el plano de lo individual y particular para encontrar ciertas regularidades que constituirán puntos de apoyo para resolver situaciones de lectura y producción. Subtitulamos esto. Trascender lo individual significa, tenemos 3, 4 situaciones en el texto en la que vemos, por ejemplo, que estamos trabajando con verbos, lo que dijo Ro. Estamos escribiendo una anécdota de lo que me pasó a mí ayer, y de pronto yo estoy contando todo en pasado hasta que la pife empezó a hablar todo en presente. Cuando lo leo digo, che, esto no cierra. Entonces empiezo a cambiar los tiempos que puse en presente y los paso al pasado. Y me doy cuenta que hay 2 pasados. Uno es para lo que ya hice y otro es para lo que yo venía haciendo. Entonces la docente o el docente va a decir, bueno, mirá, tenés el pretérito perfecto simple, yo canté, pretérito imperfecto, yo cantaba. Cuando empiezo a ver cómo eso juega en el texto, empiezo a tener la idea, yo estudiante, que esos 2 tiempos tienen un sentido, no es que uso cualquiera cuando se me canta, digamos, todos tienen una función. Cuando yo puedo pensar y escribir un texto o llegar a una reflexión sobre esto, ya no estoy pensando en el canté o cantaba, estoy pensando en el uso del tiempo verbal, trascendí el ejemplo. Es eso que yo me consolido en mi cabeza, me construyo esa idea, me va a servir para el canté y para el cantaba, y para cualquier otra situación en la que yo tenga que narrar algo y tenga que dar esa diferencia, ¿sí? Esto es como importantísimo, en el cuadernillo márquenlo subrayado, porque es lo que a veces nos perdemos de foco cuando damos clase, y es el eje del enfoque, ¿sí? Ro, ¿algo para agregar? Yo estoy así por el tiempo, pero dejo de compartir. No, venimos bien, venimos bien. Esto está en la página 13 y un poco de la 14, ¿no? Exactamente, sí. Sí, a ver, la clase de hoy en el cuadernillo es extremadamente larga a nivel de lecturas. Les recomendamos cómo leerla en cuotas, marcarse lo que les llame la atención y consultar los archivos que dice, ahí en los documentos dice, ¿pueden mirar tal documento? Traten de hacerlo. Para nuestro trabajo final no les pedimos que incluyan reflexiones sobre el lenguaje. Y esto es una decisión que hicimos con Ron medio adrede, porque sabemos que como era el último tema, íbamos a estar muy jugados de tiempo. Léanlo porque es lo que en la práctica más genera dudas cuando uno da clase, ¿sí? Entonces ténganlo a mano, no dejen el cuadernillo en cualquier lado, ténganlo a mano para cuando tengan sus talleres de prácticas, esperamos pronto, tengan esos talleres, tal cual. Creo que estamos, no sé si hay dudas. Así. Seguramente deben tener dudas, pero bueno, no sé si han llegado a leer algo del cuadernillo. Las dudas siempre surgen en relación a este eje. Sí, es como un eje bastante polémico, entre comillas. Es poco amigable. La gente no es que dice, me encantan las reflexiones sobre el lenguaje. La paso bomba dando clases. Es poco amigable a veces. Uno tiene recuerdos raros respecto a este tema. Sí, la idea es como, voy a decir algo muy breve que ya lo dijiste, Vane, también es como que la idea es que no sea memorístico, que no se saquen temas de la galera, sino que se haga una reflexión de la gramática en el contexto de
estamos viendo cuentos con gatos, bueno, observar en esos cuentos qué palabras o qué puedo problematizar de la gramática, que siempre hay como algunas palabras en común. Por ejemplo, yo ahora estaba en primer ciclo, estoy trabajando Caperucita Roja, y estoy trabajando CI, Pastorcito, Pastorcito es de Pedro y el Lobo, porque es cuentos con lobos la secuencia. Entonces, de un par de cuentos de lobos, Pastorcito, Vecino, Caperucita, problematizando algunas palabras que encontrás en común en los cuentos y te agarrás de eso. Como que más o menos esa es la idea. Problematizar desde lo que se está trabajando. Estoy trabajando ahora en la Ciudad de Animales Nocturnos, artículos periodísticos, digo, como problematizar desde lo que se está usando y viendo en el aula. Sí, estaba pensando también que uno cuando prepara estas situaciones de enseñanza no puede... Voy a dar un ejemplo. Nosotros en una de las videollamadas que tuvimos hicimos esta situación de dictado al docente. En realidad lo que hicimos es que ustedes decían cosas y yo iba escribiendo y con Roy íbamos haciendo las intervenciones. Cuando se escribe, en cualquier grado, saltan un montón de cuestiones del lenguaje. Desde errores de ortografía, tildes, cuestiones de puntuación, palabras que quizás están mal escritas, palabras que están mal usadas, expresiones que no son las adecuadas, salta de todo. Consejo, no se pongan a analizar todo. Es decir, cuando yo planifico mi secuencia, digo, bueno, vamos a hacer un resumen de la novela que estamos leyendo, y cuando hagamos la revisión, ese resumen vamos a prestarle mucha atención a la puntuación, las tildes y las mayúsculas, por ejemplo. Ahora, cuando yo me pongo a hacer ese dictado al docente, me van dictando, yo voy escribiendo, van a saltar errores. Ahí uno dice, bueno, esta palabra, miren, va con B corta, porque mi eje no está puesto ahí en el uso de la B corta. ¿Sí? Año a año uno va agregando cosas para revisar. Entonces quizás en un sexto uno hace una revisión general y les dice después a los chicos, bueno, ahora ustedes revisen si están bien puestas las letras, si tienen bien las tildes, ya lo va dejando para los chicos. Pero en un tercer grado, cuando hace el dictado al docente, el docente hace la trampita de corregir un par de cosas, porque no es el momento todavía para enseñarlo, ¿sí? No se puede enseñar todo, porque además uno se abruma y los chicos piensan que escriben horrible, y no, ¿sí? Ese recorte es importante hacerlo, y tenerlo claro desde el vamos. Antes de empezar a escribir, uno ya sabe que le va a dar bola a ciertas cosas, y no a todas, y lo dice. Sí. Eso. Sí. También dejar el registro en el ambiente alfabetizador, cuando surge algún problema ortográfico, gramático, dejar un registro. Bueno, aprovecho que salió el uso de la J y la G, bueno, dejo un registro en algún afiche en el ambiente alfabetizador para que sirva de apoyatura. Eso es importante también. Bueno, entonces, eso es parte de la sistematización también. Exacto. Es Porque parte de la sistematización. Claro, quizás en la primera clase vieron los adjetivos y tienen un par de adjetivos en la cabeza y los pegan en el aula y dicen, bueno, acá hay un par de adjetivos, a la clase 4 encuentran más, encuentran sinónimos, lo agregan al banco de adjetivos, hasta que eventualmente eso les sirve para ir armando esta sistematización de decir, o quizás ahí en la lista encuentran que muchos que terminan en oso o en osa, como generoso, grandioso, amistoso, terminan con oso y usan ese. Entonces yo ya puedo decir, che, miren, hay un montón que cuando es un adjetivo y termina con oso o con osa, va con ese. Pero eso no lo deduzco porque nací sabiéndolo, lo veo en el uso intenso. Tal cual. Ahí le damos la bienvenida a Celia. Hola, Celia. Celia Belén, que también avisó que se estaba conectando ahí desde el nombre Rodrigo Soria. En su otro yo. Hola, profe. Sí. Hola, compa. Hola. Antes de que se nos termine la clase. Me demoré en entrar, no tenía tanta amiga. Sí. No pasa nada, lo estamos grabando, estamos haciendo todo prolijamente para que ustedes lo vean, después los voy a subir al grupo también. Hacemos este paréntesis de contar respecto a los trabajos. Qué bueno. ¿Cambios? Genial, Celia. Sí. Les aviso que Nati está desde el celular acá por videollamada. Eso ya estamos en todos lados, ya es Black Mirror esto, estamos en todas.
hago este comentario. Ustedes nos fueron enviando trabajos, nosotros con Ro vamos a hacer las devoluciones. Ahí vamos a tratar de trabajar individualmente, ¿sí? Entonces, quizás si lo podemos organizar, o Ro se junta con algunas de ustedes, o yo, tenemos un encuentro chiquito, nos hacemos unos intercambios para ir armando ese trabajo final, ¿sí? Que es lo que ustedes, por eso no hay muchas actividades en el cuadernillo, espero que ustedes vayan avanzando con eso, ¿sí? No desesperéis. Bueno, profe, es buenísimo. Paola creo que Pau me preguntó por la fecha del trabajo final. Sí, está en el Todavía, cuadernillo. Espera. fíjate, para mí... Sí, nosotros hicimos en el cronograma, a ver, espérame. Porque la idea es esta. Acá. Aguarden un momentito, porque, Sí. digamos, desde el 14 al 18, si mal no recuerdo, es la semana de los finales. O sea que se supone que la entrega tiene que ser antes, pero no recuerdo. Ah, no, es así. Esta es la Sí. clase 13, que estamos haciendo Sí. por videollamada. Ustedes el trabajo lo entregan la semana que viene. ¿Sí? Eso está en el cronograma que pusimos. Bueno, tengo Zoom y no hago uso de él. Esperen. Acá. Nosotros en el cuadernillo dice, está el cronograma, le voy a mandar un Zoom para que se vea como cómodamente. Bueno, no lo está mandando, ahí está. Estamos acá, ¿sí? Nos quedan 2 clases. La clase del 24, que es el martes después del feriado. Ahí vamos a estar por WhatsApp y nos entregan el trabajo. Por eso nosotros en estos días nos vamos a contactar con ustedes para darles los retoques que sean necesarios. Y la última clase, que es el 1 de diciembre, nosotros les hacemos las devoluciones. Nuestra idea es que para el final ustedes algo de esto traigan. Entonces queremos que terminen la cursada con su trabajo, con la devolución correspondiente, ¿sí? Esta es una materia con final igual. Después le vamos a ir diciendo, seguro la clase que viene, entiendo, Ro, de qué va ese final, ¿sí? Pero los finales van a ser en diciembre, seguro. Es decir, que de acá al 22 vamos a estar como contactándonos con ustedes porque entregan el trabajo el martes que viene. Sí. Ahí está. Si a alguna se le complica, nos escribe, por favor. O sea, si ven que les falta un pedacito y no llegan, nos escriben. Somos pocas ahora. Entonces, lo que pasa es que tenemos que nosotros con Ro tener tiempo de darles una devolución, ¿sí? Sí. Pero seamos como, sintámonos en confianza de, che, no llego para el 24, ¿lo puedo entregar el 25 porque estoy terminando de pulir? Sí, claro, avísennos. Sí, Sí, avísennos, sí. Sí. Bien. No sé si alguna quiere hacer alguna consulta, porque nos quedan 3 minutitos. Si no, cantamos una canción, Ro. Duran 3 minutos las canciones. De reflexión del lenguaje. Claro. Tengo una pregunta. Yo tengo una consulta. Perdón. ¿Ahí la escuchan a Nati? Sí. A ver, Nati. Sí, habla Nati. Entonces, el trabajo defendemos el final y... ¿Cómo? Que hables. ¿Me escuchás, profe? Sí. Sí, entonces entregamos el trabajo, defendemos el final y tenemos, o sea que tenemos otra vez para repetir el final, o cómo, no entiendo. Ahí va. A ver, aclaro esto. Ustedes para aprobar la cursada de la materia, que la cursada termina el 1 de diciembre, porque la última clase va a ser esa fecha porque el 8 es feriado. Para aprobar la materia, vamos a hacerlo así, para aprobar la cursada tienen que tener el 1 de diciembre aprobado el trabajo que ustedes tienen que entregar. Ustedes ya entregaron el trabajo, la preentrega, y ahora les falta entregar la entrega oficial. Eso les va a permitir, en realidad, aprobar la cursada y estar en situación de poder rendir el final. Todas las enseñanzas tienen final obligatorio. La clase que viene, como más la próxima, les vamos a contar de qué va al final, ¿sí? No va a ser nada raro, no es que tiene que ver con la materia, pero lo vamos a especificar la semana que viene. Es decir, el trabajo no es que les dicen, ya está, no curso más lengua 2. Les va a dar la chance de ir al final. Después les vamos a pasar bien cuándo va a ser el final y qué van a tener que hacer para el final, ¿sí? ¿Cuándo acreditan la materia y ya no tienen que cursarla más? Cuando aprueban ese final.
¿Sí? Espero haber sido clara. Y creo que Talia tenía una Sí, profe, se pregunta. entendió. Sí, sí. Talia, si llegara a pasar que se corta, la seguimos en el grupito. Pero a ver, contanos. Bueno, dijo. No, era algo, igual creo que se va a cortar, pero era algo que no viene al caso, pero para preguntarles, ¿no? En este contexto en el que estamos de pandemia, hay muchos chicos que han quedado, digamos, por fuera digamos, de lo que son conocimientos básicos. Por ejemplo, chicos de primer grado que no pudieron ni siquiera ser alfabetizados por múltiples problemas. En prácticas de lenguaje, hay estrategias de chicos que por este contexto pandémico no pudieron ser alfabetizados, y creo que se hace mucho hincapié en cómo hacerlo, digamos, cómo hacerlo de manera pronta. O, no sé, se me ocurre. Obviamente todas las áreas son importantes, pero creo que se hace más poco en matemática y prácticas de lenguaje. Entiendo, a ver, ¿Cómo se se hacen cortó esos un poco. casos extremos, digamos? Se cortó un poco, pero entiendo que tu pregunta es, y si se corta seguimos en el grupo, cómo lograr los avances en la alfabetización inicial con un contexto así, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Es una pregunta que es sumamente válida y que creo que dejó sin dormir a muchos docentes